Estamos a poco de cumplirse 50 años del golpe de Estado y a propósito de lo que ocurrió el día viernes, pero en particular ayer en el funeral del ex subsecretario del Interior, ex ministro Belisario Velasco, que falleció el viernes en la mañana, el senador Iván Moreira, senador de la UDI, bueno, hizo una propuesta que generó ruido, en fin, a propósito del tema de los detenidos en Punta Peuco. ¿Y por qué? Dijo, bueno, la verdad que no hay incentivos para que estas personas, por ejemplo, que están condenadas por delitos de lesa humanidad, entreguen información sobre el paradero de detenidos desaparecidos. ¿Y qué manera uno podría generar ese incentivo? Bueno, a cambio de cumplir condena en su casa, que entreguen información. Ya, pero espera, entonces está diciendo que saben dónde están los detenidos desaparecidos. No tengo idea. Al decir eso, supongo, está dando a entender de que los que están en Punta Peuco, algunos saben. Es difícil interpretar lo que Iván Moreira quiere decir, digamos, porque, bueno... Lo que pasa es que esto se engarza con Iván lo que Moreira... también plantean los republicanos en la Constitución, de que es dejar libre a los mayores de 75 años. Hay una enmienda que busca eso. Claro, porque y ahí se entiende que son como 250 los que tienen sobre 75 años en el sistema carcelario chileno, de los cuales el 60% está cumpliendo. La gran mayoría están en Punta Peuco. Atropello de los derechos humanos. Entonces es complejo el tema, pero hay unos re malos, que tienen como 1000 años de condena. No es que los manden para la casa por un tema... Como Álvaro Corbalán y otros o como más, Miguel Krasnov y otros más. Bueno, esa es la propuesta que hace Iván Moreira. Pero además es descarado Moreira, que dice, reconoce la postura y dice puede generar rechazo a los familiares detenidos desaparecidos, pero argumenta que hay que ponerse en el pellejo de los presos. Bueno, es que además que hay que pensar que Iván Moreira... Sí, yo te daría el punto de lo que dices tú, si es que él sabe de la información hace 10 años. Pero Iván Moreira ya no es digamos, él tiene una cercanía con el régimen militar, es un pinochetista, lo defiende cada vez que puede, digamos, fue a Londres, claro. Se dejó mojar acá. Pero acá está checando una información muy delicada y compleja, que dice que en el fondo, si les dan incentivo, van a contar dónde están los detenidos. O sea, es que yo creo que a esta altura pensar que en el ejército o los servicios de seguridad de las Fuerzas Armadas de la época y que información que quedó registrada, digamos, no tienen esa información, a esta altura sería como tapar el sol con un dedo. Bueno, el tema es de qué manera se puede entregar la información, cómo se puede acceder a aquella, a propósito que tú te recordarás, durante el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle y después durante el gobierno del presidente Lago se desarrolló esta denominada mesa de diálogo por los derechos humanos, que era justamente... Sí. Buscar que se entregara a través de información, digamos, fidedigna, pero de manera anónima, el destino de muchas de las personas que fueron desaparecidas o que fueron ejecutadas. Y a propósito de lo mismo... Martínez. Claro, el ex comandante en jefe del ejército, el general Ricardo Martínez, lanza un libro, y muchos dicen, bueno, tal vez con lo que él dice, lo que busca justamente es que ese libro se compre. O más bien, el libro se venda. El libro se llama Un ejército para todos. Un ejército para todos. ¿Y cuál es digamos, qué es lo noticioso de lo que dice el ex comandante en jefe del ejército? Que hay que recordar que está siendo investigado por alguna de las aristas del caso Milico Gate. Bueno, él le hace una alusión directa al general Pinochet respecto a... Debió haber asumido su responsabilidad de mando. Al no hacerlo, otros siguieron esa conducta, dejando desvalidos a los que finalmente ejecutaron las órdenes. Muchos de ellos creyendo que eran legales, las que después fueron desconocidas por algunos de sus superiores ante los tribunales. Un buen ejemplo es la Caravana de la Muerte con el general Sergio Arellano Stark. Hay que recordar que al general Pinochet, después de que volvió de Londres, se le investigó, se le enjuició y se declaró culpable en el caso, entre otros, del caso de la Caravana de la Muerte. Sin embargo, por razones de salud, fue sobreseído. Pero fue una decisión distinta. Pero interesante. Pero desde el punto de vista de la investigación. Sí. Ahora, esto es interesante. Dale, pues yo. No, es que te iba a decir, lo que pasa es que como por el tema de jerarquía. Lo que está planteando él, que claro, en la cárcel están cumpliendo condena, más allá de las atrocidades que todos podemos criticar, cuestionar y condenar. Pero están cumpliendo órdenes. En la estructura militar, si vos no cumplís órdenes, te vayas al paredón, en esas condiciones de esa época. Y de hecho hubo varios ejecutados que eran de las Fuerzas Armadas, en la época del golpe de Estado y posterior, ¿no? Porque no quisieron ser parte de esto. Entonces fueron declarados traidores y fusilados, pues. Entonces,
Claro, pero entonces, y ellos son los que están cumpliendo, muchos de ellos condenas, pero recibieron órdenes superiores y los superiores, ninguno está dentro. Claro, incluyendo el propio Pinochet, que no se le hizo básicamente juicio. la discusión permanente del autor intelectual y el autor material. Pero, claro. Ahora, ¿tú te acuerdas que en Argentina, Pollo, se discutió bastante el tema de la obediencia debida? Que es más o menos Sí, lo pues, mismo, digamos. claro. Ahora, siempre hay En la época de discusiones... Macera, Videla... Claro, de Galtieri, en fin. Siempre se decía, también dentro de esta lógica, es que si a ti te dan una orden, por muy institución jerárquica que sea, y tú te das cuenta claramente que no corresponde, bueno, tú no la ejecutes. Claro, eso en el papel. Eso en el papel, digamos. Ahí hasta llegó tu carrera, Pero- o hasta ahí te pueden agarrar y decir traición a la patria y al paredón. Ahora, mesa de diálogo, nunca más. ¿Te acuerdas del Sí, nunca más del general Cheire? Ahora, este libro del ex comandante en jefe del ejército, el general Martínez, bueno, sea como sea, la situación de la información sobre los detenidos desaparecidos yo creo que es algo que va a continuar, salvo que en algún momento este pacto de silencio, que nunca nadie lo ha reconocido, pero que a la luz de los antecedentes aparentemente sí existió y sigue existiendo, va a ser bien complicado seguir Ahora, avanzando yo en esta respecto a este materia. libro, vi en Twitter una cosa, tú caché que no todo es creíble, pero decía, respecto a qué opina usted de este libro, y algunos decían, lo aplaudo, el 60% decía, aplaudo la iniciativa de sacar este libro, después un 20% decía, ponte tú, es necesario, era importante hacerlo, y un 20% decía, traiciona a la patria. Claro. O sea, hay un grupo duro todavía que considera que un militar que saca un libro donde en el fondo está diciendo lo que pasó en una época y su interpretación, para algunos está cometiendo un acto de traición. Cáchate claro. la onda. Po. Entonces, es complejo el tema, Bueno, pero... de una u otra manera, el general Contreras, que durante muchísimo tiempo en distintas entrevistas negó la participación de la DINA, por ejemplo, Sí, pues. en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier en Washington, en el atentado de Bernardo Leighton en Italia, ni hablar del atentado al ex comandante en jefe del ejército, el general Prats, en Buenos Aires. En sus últimas declaraciones, bueno, él fue particularmente duro respecto a la clásica pregunta. General, el general Pinochet siempre dijo que no se movía una hoja sin que él lo supiera. Y usted tomaba desayuno con él todos los días. ¿Él sabía de las cosas que hacía la DINA? Y durante mucho tiempo el general Contreras, que tenía más finta que Alexis Sánchez, eludía esa respuesta. Pero en las últimas entrevistas, él fue directamente y dijo, por supuesto que sabía. No. Entonces, claro, cada vez, si se quiere, se fue acercando la jerarquía militar y las responsabilidades hacia el general Pinochet. Y si uno quisiera hacer un corte, uno podría decir que prácticamente todos terminaron reconociendo, salvo él, que era, por supuesto, la cabeza y que sobre él pesaba la responsabilidad de las órdenes que llegaban a la DINA y a los demás servicios de inteligencia. Sí, y digamos. muchas veces también el Manuel Contreras dijo que todo estaba De la CIA. todo estaba hecho en la CIA. La CIA. Tenía una bronca en la CIA. Vamos a la pausa. Pero a medida que fue Sí, avanzando claro. el proceso, Fue su cambiando. discurso Vamos a fue la pausa, cambiando. León. Digamos. Sí, De a poquito, de a poquito.